En España, antes de la llegada de los tercios, en 1492 los reyes católicos conquistan el reino moro de Granada, acabando así la Reconquista y expulsando definitivamente de España al poder musulmán. Después de 800 años de lucha entre moros y cristianos, la reconquista de las tierras de España ha terminado. En el mismo año, 1492, Cristóbal Colón descubre América para la corona de Castilla, iniciando la gigantesca epopeya de la creación del más grande imperio de la época. Los reyes católicos, después de unir las coronas de España, se enfrentan a la ciclópea tarea de unificar las múltiples unidades que conforman el poder militar de las Españas. España, hacia el año 1500, ya es la potencia emergente más importante de Europa y la más temida y deseada. En una época no muy lejana, una nación conquista el mundo, con solo un grupo de valientes. En el siglo XVI, los españoles comienzan a ejercer su poder militar y naval en 4 continentes, implantando su lengua, cultura, religión y su forma de vida. El enorme imperio español despierta las envidias y la codicia de los monarcas de toda Europa. Todos sueñan con hacerse a cualquier precio con un trozo de los ricos y bien gobernados territorios hispanos. A lo largo de la historia de España, ha habido numerosos ejércitos que han tenido un gran reconocimiento. Uno de los más afamados es el de los tercios. Este parto de la creación de los tercios se realiza de forma paulatina, iniciándose en tiempos de los reyes católicos y se va perfeccionando durante el reinado de la Casa de Austria. Para entender dicha importancia hay que remontarse a su origen. El tercio no nace como una unidad planificada desde cero, sobre la mesa de un despacho. El tercio nace de unas circunstancias operativas, de unos antecedentes legislativos y de una necesidad de mantener conexionadas a compañías veteranas de soldados procedentes de los diferentes frentes en los que se foguea España y los intereses de su rey. La reorganización del ejército al servicio de la corona en la última década del siglo XV representa un desafío importante para los reyes católicos, que se ven obligados a establecer disposiciones para organizar y controlar a estas tropas. Esta situación conduce a la promulgación de cuerpos legales militares conocidos como ordenanzas. Las ordenanzas son normas fundamentales para establecer un marco legal que regule el funcionamiento de los ejércitos y armadas al servicio de la corona de España. Pero si retrocedemos un poco más, podríamos citar que durante el reinado de Fernando III el Santo, en el siglo XIII, ya se comienza a regular el servicio de armas al rey en detrimento del poder feudal, tratando de formar ejércitos permanentes sostenidos por el monarca. Fernando no es el primero y tampoco será el único. Sus sucesores también decretan normas a estos efectos. Pero será el reinado de los reyes católicos el que realiza una reestructuración más significativa de la administración del Estado. Es algo inevitable debido a la necesidad de una eficaz gobernabilidad del vasto imperio que España comienza a edificar en el siglo XVI. Una de las primeras medidas adoptadas por los reyes católicos es la reforma de las hermandades, que originariamente habían sido establecidas por Alfonso XI para realizar funciones de vigilancia en los caminos. Así, el ordenamiento de Madrigal de 1476 establece medidas para la persecución de delitos comunes y la organización de lo que será conocido como la Santa Hermandad, germen de la futura Guardia Civil Española. Este ordenamiento obliga a portar un jinete por cada 100 vecinos y un hombre de armas por cada 150. La Santa Hermandad está considerada como el primer cuerpo policial organizado de la Europa moderna. En el ámbito estrictamente militar, a finales del siglo XV se forman las primeras unidades del ejército, transformando las mesnadas feudales en ejércitos profesionales a través de la creación de las denominadas Guardias de Castilla, únicas tropas permanentes del ejército del rey y mantenidas por la corona. Estas unidades están reguladas por las ordenanzas de las viejas Guardias de Castilla de 1493 y en su mayoría agrupan a los veteranos de las guerras de Granada. Administrativamente, las modernizaciones aplicadas sobre estas guardas pasan a la organización de los tercios, especialmente en lo concerniente a sus arreglos económicos y de plantilla. En nuestra crónica sería imposible explicar el nacimiento de los tercios sin tener en cuenta la aportación al arte de la guerra de un militar excepcional.
Podemos decir que el culpable de todo ello es un noble y militar español que nace en la localidad cordobesa de Montilla en 1453. Su nombre, Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, conocido mundialmente por su apodo, el Gran Capitán. El hombre considerado como uno de los mejores soldados de la historia de España es calificado igualmente como el primer general moderno o el padre de la guerra de trincheras, entre otros títulos honorables. Un comandante excelente, un innovador perspicaz que inspira la creación de los mencionados tercios con sus coronelías. Las coronelías son esas unidades de maniobra más pequeñas, pero más eficaces que las de grandes dimensiones bajo un mando unificado. Cada coronelía está formada por un número variable de soldados de infantería que se agrupan bajo las órdenes de un coronel. Este actúa de mando intermedio entre los capitanes de las compañías y el capitán general del ejército. No obstante, Gonzalo Fernández de Córdoba no crea esta organización de la noche a la mañana, sino en el transcurso de una serie de batallas durante la Guerra de Granada, de la Guerra Italiana y especialmente de la Guerra de Nápoles, con aquel épico enfrentamiento en Ceriñola. Es también el primer general que idea un sistema para explotar con éxito las armas de pólvora en un ejército de finales de la Edad Media. Además, aseguran, es apuesto, generoso, valiente y temerario, es decir, reúne las características para convertirse en un gran héroe público. Por eso resulta extraño que, exceptuando a los historiadores, no sea más conocido fuera de España y no se le sitúe a la altura de grandes militares como por ejemplo Sun Tzu. Empieza a trabajar en esa época convulsa en la casa del fugaz rey Alfonso de Castilla, hermano de Isabel la Católica. A la muerte de este, pasa al séquito de su hermana Isabel, que más tarde se convierte en la reina de Castilla y tras su matrimonio con Fernando de Aragón, del reino que da origen a la España actual. Es en estas primeras aventuras militares, bajo la supervisión de Alonso de Cárdenas, gran maestre de la Orden de Santiago, donde Gonzalo aprende el oficio y se erige como uno de los guerreros más notables. Según comenta su mentor, el futuro capitán siempre está en primera línea del frente. Aprovechando la experiencia adquirida en combate, Gonzalo Fernández de Córdoba comienza a construir su leyenda y a experimentar con una nueva formación militar en la que mezcla artillería e infantería con una caballería más reducida que la usada durante la Edad Media. Siempre se ha dado por cierto que la organización de las fuerzas del Gran Capitán en Italia, al servicio de los reyes católicos, son el germen directo de los futuros tercios, debido a la creación de las coronelías, y en parte no falta razón, pero nunca nada surge sin acciones previas. Gonzalo Fernández de Córdoba dispone de mandos intermedios bien jerarquizados. Debido al carácter operativo de esta unidad, no hay exactitud sobre cuántos hombres componen las coronelías. Eso sí, todas tienen varias compañías de piqueros, a las que se le suman compañías mixtas con también piqueros, arcabuceros y rodeleros, que son los infantes provistos de espadas y escudos redondos. Parece que la cifra de hombres que las componen, al igual que ocurrirá en el futuro con los tercios, siempre depende de la operatividad y la campaña a realizar. Otra reglamentación que influirá en la ordenanza que va a gestar nuestros tercios es la que se publica en 1511 y que reforma nuevamente las guardas de Castilla. En este caso, va a regular las levas, obligando a los concejos a realizar un censo poblacional para saber de cuántos hombres puede disponer el rey en caso de necesitarlos para el servicio de las armas, a excepción de nobles y clero, obviamente. Otra de las reformas más importantes en las guardas de Castilla es implementada por el cardenal Cisneros hacia 1516, mejorando las levas, que él llama gente de ordenanza, y agregando una fuerza de escopeteros a caballo. La fe católica y la defensa del rey de España son importantes elementos de cohesión para los soldados de los tercios, pero además defienden la honra y la reputación como valores imprescindibles. El tercio castellano es una tropa de profesionales y voluntarios, de soldados, cuya gran diferencia respecto a las unidades de otros países o fuerzas mercenarias, como los piqueros suizos o los lasquenetes, es su sentido de lealtad al soberano español. Otra razón principal para servir en el ejército del rey era algo que hoy suena tan abstracto y mitificado como es el honor y la reputación. Basta señalar para entender la mentalidad de estos soldados que en el siglo XVI, una sociedad obsesionada con la hidalguía, se entendía que honor y honradez eran la misma cosa. Los soldados viven y mueren por la reputación y por asombrar a los cronistas que anotan el nombre del soldado más humilde
junto a sus hazañas. Gonzalo Fernández de Córdoba se convierte en el hombre de la reina Isabel. Ella le sitúa al frente del ejército español, que es enviado en ayuda del reino de Sicilia cuando el rey francés Carlos VIII comienza la invasión de Italia en 1494. Esta decisión del rey francés Carlos VIII conmociona a Europa y pone en guardia a los reyes católicos. La elección de Gonzalo Fernández de Córdoba causa sorpresa y recelos entre los generales más experimentados, ya que no le ven capaz de enfrentarse al rey francés con una expedición relativamente pequeña como la suya, formada con solo 5.000 soldados de infantería y 600 de caballería ligera. Cuando llegan a Italia, el rey francés Carlos VIII ya ha vuelto a Francia, pero ha dejado considerables guarniciones en Italia contra las que Gonzalo sufre en Seminara su única derrota importante. Como hombre especialmente dotado para el arte de la guerra, Gonzalo analiza la derrota sufrida y se pone manos a la obra para reformar y optimizar las fuerzas de las que dispone. La derrota en la batalla de Seminara se produce en campo abierto, por lo que posteriormente es algo que trata de evitar, y de la que aprende que es mejor combinar el sitio de las ciudades con una cobertura de caballería ligera móvil. A partir de ese momento, explota esa nueva táctica con ingenio, apoyado por la superioridad naval que le ofrece la Liga Santa formada por los reyes católicos, para mermar el poder de los galos en la costa. Una de las diferencias principales con los ejércitos convencionales de la época es su profesionalización, lo que permite un entrenamiento continuo. Los tercios están formados por soldados profesionales y voluntarios. El tercio lucha combinando de forma muy eficaz las armas blancas, picas y espadas, y las de fuego, arcabuces y mosquetes, ganando una merecida fama de invencibles entre sus enemigos desde comienzos del siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XVII. El tercio forma en batalla en el llamado escuadrón de picas. Es un bosque de lanzas que impide a la caballería e infantería enemigas romper la línea de batalla del tercio. El escuadrón básicamente es un rectángulo o un cuadrado de hombres armados de picas que llevan el centro las banderas para mayor protección, y rodeando las picas se articulan formaciones de tiradores bien armados, con mosquetes, con ballestas o con arcabuces, generando una combinación perfecta de las ventajas de los dos tipos de armas. Es decir, la pica para dar seguridad a los tiradores mientras se cargan las armas, y los tiradores para adelantarse y hostilizar al enemigo con su fuego. Y en caso preciso, tanto de ataque de caballería como de una presión enemiga para acoger al escuadrón. Ahora el escuadrón es simplemente una formación militar perfectamente equilibrada. El escuadrón exige soldados profesionales, valientes, capaces de aguantar las cargas y el fuego del enemigo sin perder la formación, cubriendo sus bajas a tiempo, con capacidad para maniobrar con precisión a las órdenes de sus jefes y lanzarse sobre cualquier enemigo sin titubeo. Durante el combate, normalmente las órdenes las va mandando un sargento mayor, más que el maestre de campo, que está más centrado en ver qué ocurre en la zona. El sargento mayor va montado a caballo, llevando a los tambores a un lado y a otro. En un silencio absoluto, nadie habla, ni siquiera los heridos. Es un prodigio de eficacia los movimientos en batalla a golpe de tambor. Delante y en los flancos se sitúan los arcabuceros y mosqueteros. Los que portan armas de fuego se dividen en mosqueteros con armas de 7 a 12 kilos, tan pesadas que necesitan una horquilla en la que apoyarse, ya que el mosquete en su origen era sencillamente artillería portátil, y arcabuceros con armas más ligeras de unos 5 kilos que se pueden disparar desde el hombro sin horquilla. Primero suelen abrir fuego los pesados y demoledores mosquetes, normalmente a unos 100 metros del enemigo, ya que son el arma de más alcance. Posteriormente disparan los arcabuces a menor distancia. Y a continuación la gran masa de piqueros que avanza ordenadamente en cuadro, formando una barrera de hierro, bajando sus largas picas y apuntando a la garganta de las tropas atacantes. Son como un gigantesco erizo de acero, madera y fuego que maniobra en el campo de batalla de una forma aterradora. El arcabuz no es un invento español, pero los españoles hemos sido los primeros en darnos cuenta de su potencialidad, de su letalidad y de su eficacia, adoptándose rápidamente por los ejércitos de forma tan masiva que llega a haber auténticos problemas para encontrar soldados dispuestos a servir como piqueros, ya que todos querían servir como arcabuceros. El arcabuz es un arma ligera,
algo más manejable que el mosquete, lo que permite a sus usuarios operar en términos actuales como infantería ligera, tropa con amplia capacidad de maniobra de uso múltiple. Entonces, la potencia de fuego de un tercio se hace enorme. Los piqueros se distribuyen en picas armadas que portan los más veteranos, los llamados guzmanes, que siempre ocupan las primeras filas y llevan más protección, casco, peto y balderas de metal. Seguidos de las picas secas, que forman las segundas filas de encuadro, que llevan poca protección y tienen menor experiencia, son los soldados conocidos como bisoños. El sistema de encuadramiento se puede fragmentar en unidades más pequeñas, junto con la combinación de armas blancas como la pica y la espada y armas de fuego como el arcabuz y el mosquete. Una de las maniobras más famosas de los tercios son las llamadas encamisadas. Son las osadas incursiones nocturnas que convirtieron a los tercios españoles en la pesadilla de Europa. En mitad de la noche, un pequeño grupo de soldados, ataviados con una camisa blanca para reconocerse en la oscuridad, se internan en las líneas enemigas para provocar el caos. Bien pudiera decirse que son los precursores de los modernos comandos. Esta combinación de tácticas militares es de lo más innovador. El resultado es tan exitoso que en 2 años ocupa Nápoles y todo el sur de Italia. Pero si existe un hecho definitivo que afianza el tercio, es la batalla de Ceriñola. En estos momentos, Gonzalo Fernández de Córdoba, debido a las envidias y conspiraciones que siempre existen en todos los centros de poder, cae en desgracia y piensa que no puede consolidar su revolución militar. Todo cambia, sin embargo, cuando los turcos atacan la costa dálmata. El Papa Alejandro VII, el Lobo de Venecia y el Rey de Francia forman una nueva liga para expulsarlos y, curiosamente, le ofrecen el mando a los reyes católicos. Pero ponen una condición: Gonzalo Fernández de Córdoba debe ser quien dirija las tropas. Fernando de Aragón acepta y Gonzalo Fernández de Córdoba es nombrado capitán general y almirante de la Armada, que sale a combatir al potente ejército otomano. El día de Navidad del año 1500 los derrota en Cefalonia. Esta victoria le devuelve la gracia de su rey y se dedica durante 2 años a revisar y acondicionar las fortificaciones de Nápoles, pues sabe que el nuevo monarca francés, Luis XII, está obsesionado con dicha ciudad. Y no se equivoca, porque en 1502 se salta el tratado de paz que ha firmado e inicia las hostilidades. A Gonzalo Fernández de Córdoba no le coja por sorpresa y sale a su encuentro en Ceriñola, la batalla en la que nuestro protagonista cambia la historia de España y del arte de la guerra. En ocasiones esta contienda es descrita como la primera que se gana con armas ligeras de pólvora. Es aquí donde Gonzalo Fernández de Córdoba obtiene su apodo de Gran Capitán, un título que amigos y enemigos reconocen que tiene plenamente merecido. Por último, esta batalla también es considerada un ejemplo de un nuevo tipo de lucha dirigida casi como un sitio, con una trinchera como foco de la lucha, creando rápidamente un bastión de apoyo para los cañones y los mosquetes del ejército. La batalla de Ceriñola se desarrolla en un diminuto punto de la Puglia italiana, situado en lo alto de una colina cubierta de viñedos y olivos. Los españoles llegan a tiempo de cavar un foso y una pared de tierra alrededor para aprovechar la situación elevada de Ceriñola. Gonzalo cuenta con un contingente más pequeño que el enemigo, formado principalmente por infantería. 600 caballeros con armadura, 5.000 infantes, 18 cañones y 2.000 mercenarios alemanes. Pocos días después llegan los franceses al mando de Luis de Armagnac, con un ejército más abultado, 1.000 caballeros con armadura, 2.000 jinetes ligeros, 6.000 infantes, 2.000 piqueros suizos y 26 cañones. El secreto del Gran Capitán es que España posee un mayor número de arcabuceros que van a ser decisivos para detener a la fuerza arrolladora de la caballería francesa. Gonzalo Fernández de Córdoba los sitúa delante de las defensas para que sus disparos puedan alcanzar al enemigo, e inmediatamente detrás a la infantería alemana y española, quedando más retrasada la caballería pesada, a la que nuestro protagonista da menos importancia. Luego, observa impasible cómo la caballería francesa comienza a cargar orgullosa contra los españoles hasta que está al alcance de las balas. Entonces, ordena la primera salva de fuego, que hace estragos en la caballería pesada del enemigo. Los supervivientes, además, se topan con el foso erizado de estacas y pinchos, y cuando encuentran una fisura por la que penetrar, Luis de Armagnac cae abatido por nuevos disparos.
La infantería gala corre la misma suerte cuando le toca el turno. El fuego español es implacable y además Gonzalo Fernández de Córdoba es muy inteligente al ordenar la retirada de la primera línea de arcabuceros cuando los galos logran acercarse. Así evita muchas bajas y le da la ventaja para cargar con todos sus infantes contra las llamadas tropas del fallecido Armañac, que ya no tienen objetivos contra los que luchar al haberse retirado los arcabuceros. Sin apenas oposición, los caballeros españoles terminan por aplastar los restos del ejército francés. La batalla apenas dura 1 hora y es una auténtica paliza. La táctica utilizada por el gran capitán es perfecta y refleja la importancia que desde ese momento tendrán las fortificaciones y la elección del terreno. El gran capitán demuestra también que las victorias se logran con la infantería. Utiliza para ello compañías formadas por soldados distribuidos en tercios, es decir, en 3 partes: arcabuceros, rodeleros, que son soldados con armadura muy ligera, armados de espada y rodera, el típico escudo circular, y piqueros. A finales de 1503, españoles y franceses vuelven a medir sus fuerzas en el río Garellano, donde también esta vez Fernández de Córdoba da buena cuenta de las huestes del marqués de Saluzzo. El gran capitán es el triunfador absoluto de estas guerras y queda como virrey de Nápoles, donde es muy querido y respetado. En su última operación, expulsa a los franceses de Ostia, el puerto de Roma, a petición particular del Papa, el cual le otorga también importantes condecoraciones como la Rosa de Oro y el Estoque Bendito. Los soldados españoles llevan siempre espada. La espada es su gran baza en cualquier combate cuerpo a cuerpo y en su manejo tienen los españoles una bien acreditada fama. La espada normalmente es de doble filo y no suele medir más de 1 metro para hacerse más ligera y transportable cuando forman para el combate. Más allá de las cifras en sí, los españoles conforman la élite dentro del ejército imperial. Para quienes quedan reservadas las posiciones más expuestas en batallas y asaltos y donde más peligro se corre, pero también donde es más probable destacar. En los ejércitos del rey luchan soldados italianos junto a borgoñeses, ingleses católicos, escoceses, irlandeses, suizos, húngaros, portugueses y albaneses también alimentan esta infantería de los tercios. En 1522, las tropas imperiales conquistan Génova, un acontecimiento de vital importancia estratégica que abre las puertas para el envío de refuerzos al norte de Italia. Durante los años 1523 y 1524, los franceses son expulsados del milanesado. A continuación, el rey francés Francisco I intenta recuperar el ducado en 1525, culminando en la famosa batalla de Pavía y posteriormente en la formación de la denominada Liga del Cognac. En la batalla de Pavía, el marqués del Basto tiene un papel fundamental en la batalla porque Pescara le manda una misión. Alfonso de Ávalo, marqués del Basto, con sus descargas barre en pocos minutos a los caballeros franceses. Con sus 3.000 arcabuceros tiene que ir corriendo a través de la niebla porque la batalla ocurre en horas muy tempranas. En el momento álgido de la batalla, son sus arcabuceros los que rodean a la caballería francesa y terminan capturando al rey francés Francisco I. Es el gran cambio de paradigma. La carga pesada muere, además muere físicamente, porque la mayoría de la nobleza francesa se la cargan allí los tercios españoles. La aparición de los tercios en batalla supone el fin de una época respecto a la infantería. Hasta ahora, las guerras han estado influidas por la infantería suiza, los famosos mercenarios suizos, cuyo último remanente es la Guardia Cívica del Papa en el Vaticano. A partir de la aparición de los tercios, los mercenarios suizos caen en un declive evidente. Las batallas ya no son suyas, y es el momento en el que aparecen primero el arcabuz y después el mosquete. Comienzan a ser los reyes del campo de batalla. Y sobre todo la infantería española, que durante los siguientes 150 años va a dominar completamente cualquier campo de batalla. La historia militar del mundo acaba de cambiar. Los soldados españoles se convierten, gracias a su táctica, a la potencia de sus armas de fuego y a su capacidad para adaptarse a cualquier situación, en los dueños de los campos de batalla. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de
cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro. Levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si van columna el tercio. En las conferencias de Bolonia, en diciembre de 1532, el emperador Carlos I, el Papa Clemente VII y los duques de Ferrara y Milán acuerdan formar 3 tercios, nombrados así a partir de la Orden de Génova de 1536, de tropas españolas para proteger Nápoles, Sicilia y Lombardía, con el fin de contrarrestar las ambiciones francesas en territorio italiano. Estas unidades militares en el futuro serán conocidas como los tercios viejos, por ser los primeros en ser creados. Una decisión que consolida aún más la presencia de Carlos I en la región y que deriva en el origen de la unidad militar más potente de su tiempo, el Tercio de Infantería. Carlos I, en 1534, culmina este proceso tras una reforma llevada a cabo por el virrey de Nápoles, donde aparece por primera vez la palabra tercio, un ejército centrado en las operaciones en Italia y el Mediterráneo. De forma paulatina, se comienzan a crear los diferentes tercios. Posteriormente, se crean los de Cerdeña y Galeras, la primera infantería marina del mundo. Los hitos de los tercios se expanden por toda Europa, desde la batalla de Mulberg o la batalla de Marciano por la República de Siena. El ejército francés sufre duras derrotas a cargo de los tercios, como la batalla de San Quintino Pavía, además de otras victorias como la ocurrida frente a las tropas portuguesas en la batalla de Alcántara. Tal es así que los tercios obtienen fama de invencibles, aunque con la evolución de las técnicas de combate y el aprendizaje de las otras potencias europeas, el desgaste con los años se hace imparable. El reconocimiento en toda Europa de esta unidad aún sigue resonando. Su identidad y moral como soldados, así como la destreza de sus capitanes, son la clave de su éxito. La gran organización de estas unidades, que se puede adaptar a todo tipo de contiendas, unido a la valentía de sus soldados, ha sido siempre motivo de orgullo para las fuerzas militares de España. De tal modo que la Cruz de Borgoña, junto con el escudo del águila imperial bicéfara, santo y seña del ejército en la época, y que tanto popularizaron los tercios, ha sido un símbolo hasta nuestros días. Un hecho por el que se les ha comparado a otras grandes unidades de élite, como la Legión Romana o la Falange Macedónica. Pero si hay algo que recoge el alma de los tercios, es su brindis, que no me resisto a reproducir. No os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que, español a toda vela, amé, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque esa empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. ¡Por España! Y el que quiera defenderla, honrado muera, y el traidor que la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo, para cerrarle los ojos. No puedo por menos, antes de terminar esta crónica, que dedicársela a mi nieto Gabriel, que estoy seguro algún día, como fiel exponente del alma hispana, acogerá el espíritu de los tercios. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.